Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y en estos momentos vamos a hacer información con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez sobre temas importantes dentro del acontecer local, nacional e internacional. Prácticamente la información que está generando dentro del contexto local y nacional es la información que la diera a conocer el jueves anterior, el abogado Jaime Nebot Sadi sobre su decisión de no participar en el proceso de elecciones para elegir al próximo presidente en el 2021. Ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, bienvenido al noticiero Prensa Radial. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre esta decisión que la toma el señor abogado Jaime Nebot Sadi de no participar en el próximo proceso electoral? Bienvenido, ingeniero. Buenos días, licenciado. Un agradecimiento por su invitación. La posición del abogado Jaime Nebot demuestra la grave crisis política por la que están atravesando todos los partidos políticos en el Ecuador. Pienso que su huida del proceso electoral del 2021 es la expresión del ocaso del Partido Social Cristiano. Escúcheme bien, del ocaso del Partido Social Cristiano. Creo que ese partido llegó a su fin. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nació hace 50 o 70 años atrás, con Camilo Ponce Enríquez, y luego su auge con el gobierno de León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot. En estos últimos 40 años, el Partido Social Cristiano ha venido siendo parte de la mayoría de gobiernos que han desgobernado el Ecuador. Y no es un partido estructurado, no tiene una estructura nacional. Son partidos, ese y los demás, básicamente armados para las elecciones. Con la ausencia del abogado Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, ¿qué líder queda en ese partido? Habrán algunos de segunda, de tercera, cuarta categoría, pero el representante de ese partido ha fugado y ha dejado abandonada a su estructura o a su organización partidaria. Y lo hace porque él sabe que tiene el repudio de la población ecuatoriana. Encuestas serias señalan que el 85% de ecuatorianos en este momento no tienen candidato a la presidencia de la República. Y solamente un 15% está identificada o con algún afecto a los tantos precandidatos que existen al momento. 15%. Y de ese 15%, Nebot dice que él ha tenido las mayores preferencias. Entonces no hay que llamarse a engaño. Nebot se lo puede acusar de pillo, de vendepatria, de represor, etc. Pero como dicen los ñaños monos, no se lo puede acusar de cojudo, porque es sapo. Entonces él sabía que iba a perder abrumadoramente las elecciones y por eso huyó. Pero esa decisión del abogado Nebot, a mi modo de pensar, refleja lo que está pasando con todos los demás partidos políticos. Creo está dentro de ese mismo 15% de aceptación a nivel nacional. La izquierda democrática, igual. El partido de Gustavo Larrea, todos los partidos políticos, sin excepción de la llamada derecha, del llamado centro, centro-izquierda, han terminado un periodo. Ya no sirven. El pueblo ecuatoriano los está repudiando y los repudia porque sus dirigencias, no me refiero a sus bases porque hay gente buena en todos los partidos políticos, pero sus dirigencias han sido dirigencias corruptas, enredados en negociados con la
la vergüenza que estamos viendo ahora de que el abogado Abdalá Bucaram y algunos miembros de su familia, no todos, están enredados en negociados con los muertos sagrados del Ecuador, con los enfermos, con los miles de contagiados de Guayaquil y del país. Esto es una verdadera vergüenza nacional. Ingeniero, y así como esa organización, todos los demás partidos han caído en la corrupción, en la incapacidad de resolver las crisis que soporta el Ecuador desde hace 40 años atrás. Han sido gobiernos irresponsables, partidos irresponsables, corruptos. Por eso el pueblo, el 85% de ecuatorianos, los está repudiando ahora. Eso significa no deber. Pero ingeniero, aquí señor ingeniero, para reflexionar en base a lo que usted está manifestando, los partidos políticos no es lo que ellos sucumbieron, sino los líderes y sus adeptos, sus simpatizantes y los que se inquistaron en esos partidos políticos son los que fracasaron, los que hicieron fracasar los preceptos y los principios de los partidos políticos. Usted bien lo señala. Un ejemplo, el abogado Jaime Nebot da un paso al costado. ¿Por qué? Porque está viendo este esquema de corrupción inquistado en los partidos políticos, señor ingeniero. Así es, usted lo ha dicho muy bien. Son las dirigencias de esos partidos las que se han corrompido y han corrompido al resto. Hay un decir popular que es muy sabio, dice: el pez se pudre empezando por la cabeza. Y cuando la dirigencia se pudre el resto de la estructura partidista. Mire usted, el abogado Nebot, luego de toda su trayectoria nefasta como uno de los principales politiqueros de la tradicional politiquería nacional en los últimos 40 años, culmina su vida política nada más y nada menos con el escándalo del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, que estuvo enjuiciado por los negociados de corrupción. Pero la acción de Carlos Luis Morales no está exenta pues de la responsabilidad de Jaime Nebot. Él lo seleccionó, él le hizo campaña, dejó a un lado a muchos dirigentes del Partido Social Cristiano y lo puso a Carlos Luis Morales. Es decir, que la corrupción que Carlos Luis Morales empujó en la prefectura del Guayas tiene corresponsabilidad directa Jaime Nebot, así como ocurre también que la responsabilidad de lo que está pasando en el país con el gobierno de Lenín Moreno y Otto Sonnenholder es responsabilidad directa de Rafael Correa Delgado, porque no hay que olvidar que este prófugo de la justicia por ladrón, por corrupto, seleccionó a Lenín Moreno como candidato a la presidencia de la República, y no solamente que lo seleccionó, empujó su campaña e hizo uno de los más monstruosos fraudes electorales en el año 2017 para que Lenín Moreno esté en el gobierno. Así que ahora no me venga a lavarse las manos y a decir que nada tiene que ver con este gobierno. No, señor. Él es responsable directo, Rafael Correa, el correato corrupto, integrado por Rafael Correa, Lenín Moreno, Jorge Glass y los demás, que son miles, ministros de Estado, ministros de la Corte de Justicia, de la Corte Constitucional, del Tribunal Electoral, prefectos, alcaldes, asambleístas, miembros del correato, que tienen sus manos manchadas por la corrupción, que todavía siguen impunes, que deberían estar presos porque faltarían cárceles para meter preso a tanto ladrón, que hasta ahora la justicia no toma las cosas en sus manos para sentenciarlos y mandarlos a podrirse en la cárcel y a arrebatarles todos los dineros que se robaron. Entonces son las dirigencias partidistas las responsables de este caos político que vive el país. No hay partidos políticos en el Ecuador en este momento en los que el pueblo pueda confiar. Por eso, el 85% de ecuatorianos, según encuestas serias, los repudia. Mire, lo mismo ocurrió en nuestra organización de izquierda. El país sabe que yo fui uno de los 3 principales fundadores del MPD, junto con 3 personajes, en su orden: el doctor Rafael Echeverría Flores, el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez y el abogado Jaime Hurtado González. Ese partido surgió como una esperanza para el pueblo ecuatoriano, con gente democrática,
sana, gente honesta. Y así vivió la primera etapa de oro del MPD, hasta 1992, cuando la mayoría de la dirigencia nacional del MPD de entonces se vendió por dinero y por puestos al gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén, Alberto Dají. Yo me opuse a esa venta, a esa traición, y por eso me salí del MPD en 1992, hace 28 años atrás, y no me volví a afiliar a ningún partido político, porque ninguno de ellos, desde mi punto de vista, respondía a mis anhelos de pensamiento democrático patriótico. Entonces ese partido del MPD, que fue una esperanza en su momento, ¿a dónde está? Se vendió por dinero al gobierno de Sixto Durán, y de ahí para adelante fue como las prostitutas que se venden a que más le pagan. Se entregó al gobierno. No se olvide que se subieron a la camioneta, pues, con este gobierno de Alarcón y Fabián junto Alarcón. con los socialcristianos, junto con la izquierda democrática, junto con los socialistas, junto con los llamados comunistas. Ahí estuvieron en la camioneta. Y luego de eso, se vendieron al gobierno de Gutiérrez, hicieron campaña, lo pusieron en el gobierno, lo condecoraron en Carondelet, algo increíble. La gloriosa Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, manipulada por estos traidores, por estos corruptos politiqueros que dirigieron al MPD desde 1992 para acá, fueron a Palacio de Carondelet y le pusieron la insignia de la FEUE a Gutiérrez y lo proclamaron como un personaje de ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Estuvieron en el ministerio de ellos. Y luego con Correa, no hay que olvidar. Entonces son las dirigencias políticas corruptas las que han destruido a los partidos políticos. Yo les recuerdo a la opinión pública nacional que en 1978 finalizó un ciclo, un periodo de partidos políticos antiguos. El Partido Conservador, el Partido Liberal y otros. En esa fecha ya no valían, ya la gente no creía en ellos. Y por eso surgió una nueva oleada de partidos políticos. Ahí surgió la izquierda democrática, la democracia cristiana, el MPD y otros. Ahora está pasando algo parecido. Ese ciclo que se inició en 1978 ha finalizado ahora, señores. Ya esos partidos políticos no sirven, ninguno. Por eso el pueblo busca una alternativa nueva, diferente. Claro. Ahora, ingeniero, la salida del abogado Jaime Nebot deja una ventana o una puerta abierta cuando él manifiesta que él apoyará una consulta popular, pero la situación de que ustedes están convocando a una consulta popular, pero para irnos a una asamblea constituyente, para borrar todo este mamotreto de constitución que se llama desde el 2008 hasta la presente fecha, señor ingeniero. El abogado Jaime Nebot, en su huida, tira una cortina de humo y dice, bueno, ahora sí, ya me retiro, no voy a ser candidato. No dice por qué no. Hubiera sido honesto y decir, porque sé que el pueblo no quiere que yo sea presidente. Pero bueno, dice, me voy. Claro, y se va a disfrutar de todo lo que ha hecho durante todos estos 40 años, pues. Solamente quisiera recordar 2 o 3 cositas concretas, nada más hechos. Perfecto. Uno, la mayoría de la administración municipal en Guayaquil está en manos de fundaciones privadas en las que el abogado Jaime Nebot tiene directa injerencia, no solo administrativa, sino financiera. ¿Qué más? La venta de la soberanía nacional que hizo este gobierno del puerto de Pozorja a un consorcio de grandes empresarios nacionales encabezados por Isabel Noboa y otros empresarios extranjeros, tiene mucho que ver con la presencia de Jaime Nebot. Que se averigüe bien, pues se van a disfrutar de los dineros del pueblo ecuatoriano que han sido usufructuados dolosamente. Y ahora entonces nos dice, sí, pues yo me voy a retirar, ya no voy a ser candidato a nada, no voy a ser funcionario público, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y para confundir a la gente, lanza que va a ser una consulta popular, queriendo ponerse a la cabeza del pueblo a una supuesta transformación que en 40 años no la han hecho, que va a ser
una consulta sobre algunos puntos concretos. ¿Para qué? Para reformar la Constitución de la República. Reformar. ¿Cuál es esta Constitución? La Constitución que impuso el correato corrupto en Montecristi, que es la base fundamental, es la base legal, jurídica, sobre la que se levanta todo este Estado fracasado de corrupción en el país. Porque desde el 2008 para acá, esa Constitución y ese Estado que montó Correa con toda su concepción de un capitalismo de Estado, ha fracasado en todos los aspectos. En la economía, en el agro, por ejemplo, sacaron la competencia del Ministerio de Agricultura, que debe ser el que rija la agricultura en todo el país, la sacaron de ahí y la traspasaron a los gobiernos provinciales sin darles crédito. Y mire usted cómo está la agricultura, un caos, por disposición constitucional. Quebraron la Corte de Justicia, montando esa judicatura que no sirve para nada, solamente para encubrir a los jueces corruptos. Ahí está esa Asamblea Nacional, otro mamotreto que no sirve para nada. Ahí está el Consejo Nacional Electoral, señores. Garantía de fraude. Lo vimos en el año 2017, un fraude monstruoso. Y muchos de esos funcionarios siguen ahí, preparando un nuevo fraude para el 2021. Ahí está la venta de las propiedades del Estado, las empresas públicas que quieren rifarlas al mejor postor a precio de gallina enferma. Todo eso se basa en la Constitución de la República. Y esa es la que Jaime Nebot dice que con su consulta quiere mejorarla. No, señores, yo hago siempre esta comparación. Hagámonos la idea de que en el terremoto de Manabí un edificio quedó con su estructura quebrada. Está ahí todavía parado, pero ya sus cimientos no valen, no es habitable. ¿Qué hace un buen arquitecto en esas condiciones? Examina, dice, señores, aquí no hay cómo vivir en este edificio. Hay que derrumbarlo, porque si se va a vivir aquí se puede morir la gente que va a habitarlo. Entonces hay que derrumbarlo. Pero viene otro arquitecto, como Jaime Nebot, y dice, no, señores, aquí hagámosle, pintémoslo al edificio, cambiémosle estas ventanas, hagámosle estos ananáis, para que siga allí. Eso quiere Nebot con el Estado, adornarlo, pulirlo. Él jamás dijo que esa constitución debía ser cambiada. Él quería gobernar con esa misma constitución si es que el pueblo lo hubiera elegido. Y lo mismo dice Guillermo Lasso y los demás. Nosotros somos los únicos que estamos planteando desde hace 6 años, señores, desde septiembre del 2014, hicimos pública nuestra tesis de que hay que ir a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no convocada por Correa, por Lenín Moreno, por la Asamblea esta corrupta que está vigente, no, convocada por el pueblo ecuatoriano, para ir a recoger las firmas, con una estructura diferente. Tenemos el estatuto listo, lo vamos a presentar en los próximos días, en las próximas horas, ante la Corte Constitucional. Ya lo presentamos el 24 de junio del año pasado, pero esa Corte, al servicio de los intereses de los poderosos, dijo que había no sé qué fallas, no sé qué cosas. La estamos arreglando y la vamos a volver a presentar para que se dé trámite a nuestro pedido de recoger las firmas en todo el país para ir a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente diferente, no como la que montó Correa a su antojo. Claro. Una Asamblea Constituyente que esté representada directamente por los representantes de las organizaciones de los empresarios, de los trabajadores del campo y de la ciudad, de los profesionales, de los jubilados civiles, militares y policiales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones barriales, de los artesanos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las universidades y escuelas politécnicas, mujeres, de los estudiantes, profesores, etc., del pueblo ecuatoriano, en mayoría, elegidos directamente en cada una de esos sectores sociales. Solamente así podemos tener una Asamblea Constituyente distinta, que pueda cambiar el país, que eche a la basura esa constitución nefasta de Montecristi y que entierre con ella el correato corrupto y que elabore una nueva constitución para una nueva democracia. Esa es la finalidad de esa Asamblea Constituyente. En eso estamos trabajando. Y que esa Asamblea Constituyente declare la finalización del periodo de todos estos corruptos que dirigen el Estado
en la Corte de Justicia que se vayan a su casa, del Tribunal Electoral que se vayan a su casa, de la Asamblea a la casa o a la cárcel, que eso haga esa Asamblea Nacional Constituyente y que sobre esa base elabore una nueva constitución que nos permita pensar en una nueva democracia, en un nuevo Ecuador. Por eso, licenciado, nosotros hemos planteado y estamos trabajando a nivel nacional para construir el Frente Patriótico de Salvación Nacional con representantes de toda la sociedad ecuatoriana, al margen de todos los partidos políticos, sin dejar que entre ninguno de estos corruptos que tienen rabo de paja de aquí hasta la Cochinchina. Nos debe estar la gente honesta, los que jamás hemos gobernado al Ecuador, los que no tenemos rabo de paja, que jamás nos hemos ensuciado las manos con un centavo de los dineros del pueblo y de la patria. Ahí tiene que estar en el Frente Patriótico. Esa es la perspectiva, no queda otra. Ingeniero, cuando usted dice hay que ir a una asamblea constituyente, entonces yo le hago aquí una reflexión, según mi entender. Entraríamos a un gobierno de transición para ir sacando lo que usted manifiesta. Cambiar el Consejo Nacional Electoral, donde el Consejo Nacional Electoral debe estar integrado por los movimientos, perdóneme el término, movimientos no son, sino partidos políticos vigentes en el Estado ecuatoriano para que ellos sean los garantes de la organización y convocatoria de un proceso electoral constituyente, señor ingeniero. Yo así le entiendo. Así es, licenciado. En la coyuntura que estamos viviendo, tenemos algunas opciones. La una es, obviamente, que ya entramos en un proceso electoral y que tiene que presentarse candidatos a la presidencia de la República y asambleístas. Nosotros pensamos que en este proceso del Frente Patriótico de Salvación Nacional hay que buscar una opción en ese sentido. Ojalá se la pueda encontrar y se pueda presentar al pueblo ecuatoriano una fórmula, una papeleta electoral nueva de verdadero beneficio para el pueblo ecuatoriano. Esta sería la primera opción que hay que trabajarla ya. Una segunda opción puede ser lo que usted acaba de decir, que se perfile un gobierno de transición, pero no integrado por los mismos, sino integrado por estos sectores a los que me estoy refiriendo, para que ese gobierno de transición prepare la consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros la tenemos diseñado jurídicamente con juristas de primer orden, y que eso pueda llevarse a la práctica. Uh-huh. Otra opción puede ser, señores, que nuestro candidato a la presidencia de la República, que sea escogido en un ambiente democrático, y no solamente una persona, sino un equipo de gobierno, por gente prestante, por gente honesta ante todo, por gente capacitada, conocedora de los problemas, que le dé al pueblo ecuatoriano una seguridad, una garantía de que va a ser algo distinto en el Ecuador. Esa forma electoral tenga como bandera de lucha la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente apenas se posesione en Carondelet. Porque no hay otra salida, señores. Hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo, no por los mismos de siempre, convocada por el pueblo, para que esa Asamblea Constituyente, integrada por el pueblo, elabore un nuevo diseño de la estructura del Estado, que debe ser una estructura democrática, con una base económica de un Estado de economía mixta, en donde el Estado y la empresa privada, nacional y extranjera puedan trabajar de manera coordinada bajo los intereses nacionales, y que las empresas públicas sean manejadas de manera correcta, porque aquí, señores, nuestra riqueza nacional no puede estar en manos de empresarios extranjeros al servicio de ellos. Ahorita, por ejemplo, se está sacando los minerales de Zamora Chinchipe, de otros lados, y se manda fuera del país. Esto es una vergüenza, esto es una traición a la patria. Un gobierno patriótico como el que nosotros estamos planteando debería industrializar esas minas, industrializar esa minería, en vez de sacarla con trailers fuera del país. Debe establecerse la gran industria metalúrgica allí en Zamora. Debe establecerse la gran industria petroquímica en el oriente.
y se Ahora, daría trabajo a millones de ecuatorianos. Se ingeniero, debería llevar adelante un gran proceso de transformación en el agro ecuatoriano, exacto. Ahora, ingeniero, llevando a la participación de todas las comunidades en empresas mixtas, en cooperativas mixtas entre el Estado y los pequeños y medianos productores, poniendo al centro la producción para el alimento de los 17 millones de ecuatorianos y, por cierto, los excedentes para la exportación. El manejo técnico de las cuencas hidrográficas del país, que no está manejada una sola. Yo, como presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, presentamos a las autoridades propuestas serias, nunca les dieron importancia, porque ellos estaban pensando en el negociado, en la corrupción, en la coima, en el enriquecimiento personal, no en el bienestar del pueblo. Ahora hay que dar un viraje, señores. Por eso hay que ir a la formación de un gran frente patriótico de salvación nacional que convoque directamente a una asamblea constituyente que ponga orden en esta patria ultrajada, que entierre al correato corrupto, eliminando esa constitución nefasta y elaborando una nueva constitución y que le abra a los 17 millones de ecuatorianos una luz de esperanza en el túnel. ingeniero, cuando usted dice conformar este gran frente de reconstrucción nacional, ahora nos toca una parte importante Frente ya. Patriótico de Sí, Salvación Frente Nacional. Patriótico de Salvación, exactamente. Pero le toca una gran parte a usted, señor ingeniero. ¿Cómo va a observar, por ejemplo? Voy a poner un caso hipotético. Lyndon San Martín Rodríguez quiere unirse a la propuesta del ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Pero usted solo me conoce por que me ha visto en los circos, en las pasarelas, haciendo chistes, pero mi nivel intelectual no me lo ha sabido usted auditar. ¿Y cuál es mi honor como ciudadano de Estado ecuatoriano para llegar a esa dignidad de constituyente? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes esa selección? O más bien dicho, un término fuerte, ¿cómo van a hacer esa purga para evitar lo que estamos viviendo actualmente, señor ingeniero? Bueno, en primer lugar, pienso que todos los ecuatorianos tenemos derecho a estar presentes en la Asamblea Obviamente. Constituyente, incluido, incluidos los payasos. ¿Por qué no? Si es que la Asociación de Artistas del Ecuador los elige. Es decir, la selección y la elección de los asambleístas constituyentes, según nuestra propuesta que está redactada y la vamos a presentar pronto en la Corte Constitucional, deben hacerlo las organizaciones sociales directamente. Me explico. Por ejemplo, representante de las universidades del Ecuador. Se reúnan todas las universidades del Ecuador, no las autoridades simplemente. Un gran Consejo Nacional de Universidades, para el efecto, elabora, diseña un proceso de elección y mediante el voto popular y directo de todos los profesores, estudiantes y empleados universitarios, por un lado, y politécnicos, por otro lado, de las universidades públicas y privadas, eligen a los representantes a la Asamblea. Ya será responsabilidad de ellos. Ellos sabrán escoger a sus mejores representantes, a sus mejores profesores, autoridades, porque ellos los conocen. De igual manera, en el caso sindical, todas las centrales sindicales, creo yo, deberían tener un representante en la Asamblea Nacional. Las centrales que tengan una representación importante. No van a venir aquí 4 o 5 dirigentes sindicales que han estado vendidos a los gobiernos de turno a seleccionarse entre ellos. No, señor. Tiene que haber un padrón electoral de todos los trabajadores sindicalizados del país, en donde se dirá cuántos trabajadores hay. 50,000. Bien, estos 50,000 votan. Y ellos eligen de manera directa y secreta al representante de los trabajadores a la Asamblea Constituyente. Lo mismo debe ocurrir con las organizaciones de campesinos, con los gremios profesionales, con los jubilados. Los jubilados tienen que estar presentes en esa Asamblea Constituyente con sus representantes directos. Los jubilados del IES, los jubilados del ISFA, los jubilados del ISPOL deberán elegir a sus representantes. Los transportistas, tiene que reunirse la Confederación Nacional de Transportistas, no para elegirse dentro de los dirigentes, sino a través de un padrón electoral de todos los transportistas
de servicio pesado, de taxis, urbano, etcétera, y ellos elegirán a sus representantes. Esa es la democracia. Ahí tendrán que seleccionar a las mejores gentes. Y ahí tiene que surgir el nuevo Ecuador, no de las conciliábulos a nivel de dirigentes corruptos, de partidos políticos corruptos, o de dirigentes sindicales o gremiales corruptos. No, hay que ir abajo, al Ecuador profundo. Que el Ecuador profundo se exprese y diga, este es mi representante de trabajadores, este de los jubilados, este de los militares, este de las universidades, de la juventud estudiantil, universitaria, de los maestros, etcétera. Mire usted, es un diseño totalmente distinto. Exacto. Los diseños perversos que han impuesto durante 40 años los responsables directos de la crisis y de la tragedia nacional que soportamos ahora los ecuatorianos. Ingeniero, a través de redes sociales nos hacen una consulta y nos manifiestan: siempre el Movimiento Popular Democrático tuvo una posición dirimente en el Congreso, o sea, giraba la balanza en las votaciones en el Congreso. ¿Qué garantía hay ahora que no lo vuelvan a hacer, señor ingeniero? Claro, usted ya explicó de que no estaba en el Movimiento Popular. Yo respondo del Movimiento Popular Democrático hasta 1992, cuando fui uno de sus militantes y uno de sus principales dirigentes. No de ahí para acá, que son otros estas gentes que se vendieron y traicionaron los principios del MPD y se vendieron por dinero. Exacto. Yo respondo de mi función como diputado nacional, 4 años en el segundo gobierno más nefasto de la historia del Ecuador, porque el más nefasto es el Correato corrupto, que sigue vigente. El segundo, creo yo, el gobierno de Pedro Escudero. Ahí yo fui diputado nacional y enfrenté a ese gobierno a riesgo de mi vida y enjuicié a 3 ministros de Estado y logré que los 3 ministros de Estado sean censurados y destituidos por el Parlamento Nacional. Combatí la corrupción de ellos, la venta de la patria, la represión al pueblo. Eso hizo el diputado nacional Jorge Moreno. Yo respondo de eso. Y fui miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y jamás se ensuciaron mis manos con un centavo de los dineros del pueblo. Eso lo sabe la ciudadanía. Yo ando a pie, ando en bus. Eso dice mucho. No soy un hombre de dinero, soy un hombre sencillo, soy un hombre pobre. Y no me avergüenzo, porque esa es una expresión de mi honestidad en la vida política. De eso respondo yo. ¿Qué harán ahora estos señores? Ya sabemos lo que han hecho. No son garantía de nada bueno. Estuvieron con Lazo, haciendo campaña por Lazo en la última campaña, no olvidemos. De tal manera que ellos no son garantía de nada bueno. Y ellos, ni ninguno de los partidos políticos existentes en el Ecuador, repito, ninguno de los partidos políticos existentes en el Ecuador ahora son garantía para el pueblo ecuatoriano. No desconozco que en esos partidos puedan haber dirigentes y militantes honestos, que sí los hay, pero como estructuras partidarias, como dirigencias políticas públicas, no sirven. Su ciclo terminó. Tienen que irse a sus casas. Y si no se van, hay que votarlos. Y debe irrumpir una nueva corriente de allá, de abajo, del Ecuador profundo, una corriente fuerte, poderosa, que arrase con su fuerza toda la basura que hay actualmente en la politiquería nacional, que meta a la cárcel a todos los corruptos y que ponga en la dirección nacional, provincial, cantonal del país a los verdaderos ecuatorianos y ecuatorianas que quieren una nueva democracia, que quieren un nuevo Ecuador. Ingeniero, yo le... de ver el norte que queda a los ecuatorianos. Ingeniero, yo le agradezco y seguiremos conversando estos temas. Por la propuesta que usted lo manifiesta, creo que es del punto de vista nuestro y de nuestro noticiero, el camino para salvar al Ecuador es nuevamente una constituyente para votar este mamotreto de constitución que yo siempre le he dicho que es una fe de ratas para ir al cambio, señor ingeniero. Yo le agradezco y seguiremos conversando de estos temas. Muchas gracias, licenciado, a usted por la invitación y mi llamado fraterno a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a unirnos en esto que es la nueva esperanza del pueblo ecuatoriano, el Frente Patriótico de Salvación Nacional,
para ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo y a través de ella construir la nueva democracia y el nuevo Ecuador que nos merecemos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, señor ingeniero. Ha sido el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez a través de su noticiero Prensa Radial, en donde estuvimos analizando varios temas de lo que se está generando en el contexto local, nacional e internacional. La convocatoria a una asamblea constituyente es el camino más viable que estamos proponiendo dentro de lo que es el análisis político del noticiero Prensa Radial, para que el Ecuador tenga otro nivel de gobernabilidad. Como dice el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, fracasó el sistema ejecutivo, fracasó el sistema judicial, fracasó el sistema electoral y fracasó toda la estructura del Estado ecuatoriano. Cuando dice que hay que ponerlos a todos en la cárcel, sí, de acuerdo a lo que dice los parámetros legales y jurídicos del Estado ecuatoriano, que se les aplique la ley. Pero lo que queremos todos los ecuatorianos es de que se recupere ese recurso económico que ha sido mal utilizado por parte de estos ciudadanos, recursos económicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que nosotros estamos propendiendo a través de su noticiero Prensa Radial en la provincia de Loja en temas de análisis político. Continuamos con más información a través de su noticiero. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Noticia de al Guayaquil, de instante. todo el país. Los sucesos de la comunidad.